Muchas gracias. Antes de todo, como todos nosotros, queríamos agradecer a Bruce McMaster y todos en Andy para esta oportunidad. Las primeras dos conferencias hablaban sobre la necesidad de hacer alianzas estratégicas en términos de inversión de recursos y también para la seguridad, también para la energía. Una pregunta para nosotros es ¿cómo sería el mundo si teníamos también estas alianzas tan fuertes, tan profesionales, que usan sus capacidades gerenciales, pero con el foco de disminuir la pobreza, el sufrimiento humano? Lo que voy a hacer yo es primero introducir una medición de pobreza multidimensional a nivel global. Y lo siento, pero voy a introducir una métrica nueva, porque tal vez no es la métrica que ustedes utilizan todos los días. Segundo, vamos a ver un poco la situación de Colombia, pero desde la perspectiva de afuera. ¿Por qué hay muchos países de desarrollo que miran el ejemplo de Colombia en términos de la reducción de la pobreza multidimensional? Y por fin vamos a introducir un concepto nuevo de el IPM empresarial. Una pregunta es que nosotros normalmente pensamos en la gente pobre como gente distante, afuera, lejos de nosotros. Pero ¿cómo sería el mundo si lo conocimos con nombre y apellido? Y si podríamos ver el impacto de nuestros esfuerzos dentro de la misma empresa, dentro de nuestras oficinas profesionales, en otras vidas. Esto es la idea, la exploración de la empresa IPM empresarial. Pero necesitamos su liderazgo, su trabajo para desarrollar esta posibilidad. Empiezo con el concepto de pobreza multidimensional. Normalmente cuando pensamos en la pobreza, pensamos en la falta de dinero. Y claro, la pobreza monetaria es muy importante siempre. Pero al lado de esto, también es importante ver las carencias que atacan a la misma persona a la misma vez, la complejidad de las vidas reales de gente pobre. Amartya Sen ganó un premio Nobel en economía y él reconoce que las vidas humanas son maltratadas y disminuidas de maneras diversas. Entonces, las mediciones de pobreza también deben reconocer esa complejidad. Ustedes ya han discutido también los ODS. El primer objetivo de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, es la fin de la pobreza. Tiene varias metas, a través de todos 169 metas. La primera meta también, la fin de pobreza monetaria. Segunda, trata de la pobreza multidimensional. Es esta prioridad que tiene el ODS para la pobreza multidimensional. Y Colombia ha sido una voz liderando a nivel global en esta prioridad. Pero ¿cómo podemos medir esta definición de pobreza nueva? Normalmente hablamos sobre el porcentaje de personas que viven en la situación de pobreza, las tasas de renta. Y esto identifica una población pobre. Un IPM también lo puede hacer, pero puede también ver el cómo son pobres, qué son las carencias que experimentan a la misma vez. ¿Y cómo hacemos una medición así? Bueno, para hacerlo voy a dar el ejemplo del IPM global, un índice de pobreza multidimensional que nosotros en Oxford hemos colaborado con las Naciones Unidas, el PNUD, en lanzar desde el año 2010. Y ahora lanzamos en julio las cifras para 2019 en un informe que se llama Iluminando Desigualdades. Y para esta medición es muy simple y es apropiada para la pobreza aguda, tal vez no para la pobreza aquí en Colombia, sino al nivel de África y Asia del Sur. Pero tiene 3 dimensiones y 10 indicadores. Una persona tiene una carencia si, por ejemplo, alguien en el hogar está desnutrido o si hay un niño
que no está asistiendo la escuela hasta la clase 8, o si no tienen saneamiento adecuado. Y lo que hacemos en realidad es ver cada persona. Dentro de muchos países, cubrimos 100 países, 5.7 billones de personas, a ver las carencias que ellos experimentan. Introduzco Tamang. Ella vive en Nepal, en un bosque, y tiene este perfil de carencias abajo. Su esposo tiene discapacidad y es desnutrido, pero sus nietas están en la escuela, pero tiene un bombilla de electricidad, pero fuera de esto tiene muchas carencias en términos de estado de vida. No tiene agua, ni saneamiento, ni energía sano, ni hogar de buena calidad de materiales, ni activos muchos. En términos de algo numérico, ella tiene carencias en 44% de las indicadoras. Entonces, identificamos una persona como pobre, no solamente si tiene una carencia, sino si experimentan carencias en esta medición en por lo menos una tercera parte de las dimensiones. Antes de seguir, quiero mencionar algo sobre Tamang. Otra vez pensamos en las personas pobres como víctimas. Yo fui a visitar a Tamang con alguien de alto nivel político del gobierno de Nepal. Y él me dijo, bueno, Sabina, ayer estuvimos en una conferencia de prensa y yo tenía mucha ansiedad. Y hoy, hablando con Tamang, ella tiene una felicidad, una serenidad, una paz que es notable. Entonces también en el intercambio con personas que tal vez son pobres en algunas dimensiones, encontramos riquezas de otros. Pero seguimos. Ahora, cubrimos 5.7 billones de personas usando esta definición muy aguda de la pobreza y 23%, 1.3, son pobres. Tienen más que un tercer parte de las carencias posibles. Y la mitad de ellas son niños. Y un tercer parte de toda la gente pobre, a través de estos 101 países, no han cumplido con su cumpleaños de 10 años. Entonces la carga de pobreza es con los jóvenes. Ahora, ¿qué información da tal medición para actuar, para intervenir en la pobreza? Esto a la izquierda son las regiones del mundo. Vemos que la tasa de pobreza, el nivel es más alto en África subsahariana, pero dentro de África subsahariana, entre los países, es más bajo en Sudáfrica, con 6%, y más alto en Nigeria, Sudán del Sur, con 92% de personas pobres. Pero los colores nos dicen en cada indicador qué es el perfil de pobreza, son las privaciones más importantes. Esto nos ayuda en saber cómo dirigir nuestros esfuerzos para reducirlos. Y también podemos ver dentro del país. Esta medición complementa la cifra de $1.90 al día, pero esta cifra del Banco Mundial no puede ir dentro del país. En el caso de Uganda, por ejemplo, 55% de la población son pobres, pero en Kampala es 6%, en Karamoja 96%. Así, estamos mirando las desigualdades porque pasan dentro de países por edad, por región, por etnicidad, por otras características. Por ejemplo, vemos los países de renta baja. Y ustedes pensarían que en países de renta baja habría altos niveles de pobreza. Y claro que van hasta 99%, pero algunos países o subregiones tienen 0% de pobreza. También en países de renta media alta, en algunas partes hay 70% de la población en situaciones de pobreza. Entonces hay que siempre ver con detalle qué forma tiene la pobreza. Y podemos ir más allá para ver el estado de niños, las niñas, los niños dentro del hogar, si todos los niños están asistiendo a la escuela o no. Y estos otros patrones. Finalmente, en términos del IPM global, quería mencionar que si hacemos una comparación
entre el Gini y el nivel de pobreza multidimensional no son correlacionados. Entonces, la inequidad es diferente de tener un alto nivel de pobreza aguda, según esta definición. Vemos el caso de Colombia. Y quiero, antes de todo, reconocer que el IPM global se puede usar para comparar diferentes países, pero no refleja las aspiraciones de un país, su Plan Nacional de Desarrollo, sus prioridades en términos de los ODS. Entonces, normalmente los países ajustan y hacen su propio IPM según sus definiciones. Y como dijo el primer ministro de Bután, estas mediciones nacionales nos ayudan a enfocar en las prioridades como, él dijo, algo común, un objetivo común, no solamente para el gobierno, pero para todos los actores. Y a través del mundo, los gobiernos están usando su IPM para asignación de recursos, para focalización, para monitoreo y evaluación, y también para coordinación entre muchos diferentes sectores del gobierno. Pero Colombia ha sido un líder en esta comunidad. En 2013, en Oxford, teníamos la posibilidad de lanzar un red sur-sur enfocado en la pobreza multidimensional, y estaba presente Bruce McMaster. Colombia, México, Sudáfrica y China son los países en la junta directiva de este red sur-sur. Desde los 16 participantes en Oxford en 2013, ahora tenemos 59. Ayer Namibia juntó a este red. Y este red es un lugar para intercambiar experiencias, para motivar uno a otros, y muchas veces para los líderes políticamente, en la política pública, para recordar las ideales de disminución de la pobreza. En el caso de Colombia, para darles un ejemplo, el IPM de Colombia original reflejó su Plan Nacional de Desarrollo, con 5 dimensiones y 15 indicadores, y una estructura muy útil para el monitoreo del Plan Nacional de Desarrollo. Y ahora ustedes tienen casi 10 años de tener su IPM, y Colombia lanza su IPM 9 cada año. Y es importante para gerencia de política pública. Y podemos ver una disminución de la pobreza, claro que ustedes saben mejor que yo. Pero lo que quiero mencionar es que, como le presenté, que podemos ver los detalles de cómo es la pobreza en diferentes regiones del país, departamentos del país y por indicador. Esto nos ayuda mucho en ver los diferentes indicadores del IPM de Colombia. Y la manera en que Colombia ha atacado la pobreza multidimensional fue muy innovador. Primero, al primer fase, usaron el IPM para cambiar la focalización por zonas geográficas. Pero también, muy importante, ha sido tal vez un objetivo común, no solamente en el primer Plan Nacional de Desarrollo, pero también en dos más, incluso el plan de 2018 hasta 2022. Y incluso en el capítulo de construcción de la paz. También el IPM es parte del Pacto por Colombia, el Pacto por Equidad y la implementación del Acuerdo de la Paz. Y esta conversación entre las prioridades del gobierno y una medición son de mucho interés afuera. Por ejemplo, Afganistán lanzó su IPM en marzo de este año. Y ellos están muy interesados en cómo Colombia ha ido tratando de reducir la pobreza de víctimas y usar su IPM en acuerdos de la paz. Hay mucho interés en otros países en el cómo Colombia lo ha hecho. Y especialmente hay un factor muy importante, se llama la Mesa de Equidad. Antes, al principio, llamaba la Mesa de Coordinación y Monitoreo de la Pobreza.
Y es una mesa liderada por el presidente de la República, que incluye los ministros personalmente, no pueden enviar diputados, y ellos reúnen para considerar la tendencia en cada uno de los 15 indicadores, aunque ya están revisando el IPM de Colombia y estamos privilegiados estar en la mesa de pobreza. Pero ellos así pueden ver qué indicadores no están mudando, bajando y cómo pueden ajustar las políticas públicas para acelerar el progreso. Tal vez para otros países esto es muy innovador para los gobiernos, pero ustedes vienen del sector privado. Esto es básico para ustedes. Esto es su capacidad más fino técnicamente. Entonces, tal vez hay un intercambio muy fuerte que podemos tener, porque es verdad que esto tiene mucho interés de otros países. Tenemos ya un policy briefing y videos y recursos porque hay tanta demanda de parte de otros gobiernos aprender de esta experiencia. Ahora, finalmente quiero introducir algo un poco nuevo, el índice de pobreza multidimensional empresarial, que trata de involucrar el sector productivo de forma directa y estratégica en la reducción del IPM. ¿Y cómo? Empezó con el expresidente, cuando era presidente del BAC Credomatic en Costa Rica. Y él tenía una pregunta. Costa Rica ya tenía su IPM nacional. Y él puso a pensar, bueno, dentro del BAC, ¿hay alguien que es pobre por el IPM nacional? Entonces, con nosotros y con Horizonte Positivo, dentro de Costa Rica, hicimos un cuestionario que estaba igual como el del Instituto de Estadística en Costa Rica para replicar el IPM. Y lanzó una campaña dentro del BAC para llenar este cuestionario y identificar, diagnosticar la presencia de pobreza multidimensional dentro del BAC. En esos días había 18% de pobres a nivel nacional en Costa Rica. Lo que ellos encontraron fue una sorpresa bastante grande. Dentro de BAC, 12% de personas entrevistadas estaban pobres, según la definición nacional. Y ellos no solamente fueron los que traían té, pero también tenían responsabilidades gerenciales. Entonces, claro, esto abre una conversación nueva, porque ellos con sus familiares, sus hijos desempleados, los padres de las dos parejas, tienen una carga importante. Y hay, claro, una necesidad de tener seguridad ética, privacidad para todos. Pero también lo que pasó en Costa Rica era que había también un movimiento bastante fuerte de solidaridad, de compasión, uno con los demás. Y ahora, siguiendo este trabajo con Horizonte Positivo, hay más que 40 compañías que ya lo han hecho con sus empleados y 14% de ellos viven en una condición de pobreza. Los 43 compañías vienen de muchos diferentes sectores productivos, no solamente son de agroindustria, pero también de servicios financieros y todo. Y ellos han entre sí, y solamente en menos que 2 años, albergan a más que 50,000 personas. Y lo que hacen cada uno primero es identificar las personas pobres que viven en una condición de pobreza según el IPM nacional de Costa Rica. Y lo analizan los resultados con las reglas éticas, que es muy importante como académica que guardamos la privacidad de los empleados. Pero después de identificar personas en pobreza, hay que pensar en estrategias de atención para ellos, según las carencias que ellos experimentan. Y esto incluye estrategias articuladas desde otros negocios y también alianzas con el sector público. Por ejemplo, tal vez ellos necesitan
ayudar con cuidado de los niños o tanto ayuda psicosocial. Entonces hay muchas diferentes avenidas de dar apoyo a la gente pobre en la compañía. Pero el resultado no solamente es bajar el nivel de pobreza en la compañía, en la empresa, y también a la misma vez en el país. Es también aumentar una solidaridad, una motivación, un entusiasmo dentro de los empleados. Y hay muchas cuentas, muchos estudios de caso que ellos pueden explicar desde sus experiencias. Y claro, aunque estamos en el principio de esto, también hay que evaluarlo, monitorear para las etapas que están tomando las empresas para la reducción de la pobreza. Y porque Costa Rica era el primer estudio de caso, claro, había una demanda, porque no solamente en Costa Rica, pero en muchos países no se pueden cumplir la reducción del sufrimiento humano en las vidas vulnerables y frágiles solamente usando recursos del sector privado. Necesitamos pedir a ustedes, como líderes de empresas, los que ya saben cómo gerenciar, cómo hacer alianzas, cómo ser muy estratégicas en otros lugares. La Universidad de Oxford, mi universidad, es muy viejo, pero Sofía es la primera empresa social que lanzó la universidad para tratar de pensar en esta tarea y invitar a otros a ayudarnos en pensar cómo hacer estas alianzas en el futuro. Y esperamos tener la oportunidad de trabajar con Andy y la fundación aquí y aprender de ustedes, porque claro, algunos de ustedes ya están haciendo este tipo de trabajo, pero tal vez podemos alinear mejor juntos, comunicar y otros podrían aprender también de ustedes. Entonces, esto es un poco el cambio de enfoque a otro objetivo. El objetivo de reducir el sufrimiento humano, pero usando las mismas intervenciones estratégicas, la misma profesionalidad, sus capacidades que ya tienen en términos de cómo coordinar entre diferentes grupos dentro de su empresa para tener resultados concretos, rápido y riguroso. Y mi esperanza es que después de unos años nosotros vamos a venir y aprender más de ustedes cómo esto va adelante en Colombia. Muchísimas gracias.